必ず消えるから This is my last call This is my last call 何もかも意味なんかなくなったって This is my last call This is my last call やでもなくこの手を伸ばすからCapítulo 5. El verdadero equilibrio. El nexo de todas las realidades se desvanecía lentamente detrás de Issei, mientras él regresaba al multiverso con una paz renovada. Había aceptado sus sombras, integrado su oscuridad y ahora se sentía más fuerte, más centrado que nunca. El tribunal viviente dentro de él también permanecía en silencio, como si aprobara el crecimiento de Issei. Flotando en el espacio entre universos, Issei sintió una calma que nunca antes había conocido. Pero esa paz fue interrumpida abruptamente cuando sintió un tirón en el tejido mismo de la realidad. Algo, o alguien, estaba desestabilizando el equilibrio del multiverso. A pesar de su nueva comprensión, sabía que su papel como el tribunal viviente significaba que debía intervenir. Issei dirigió su atención a la fuente de la perturbación. Era un universo, uno que estaba colapsando sobre sí mismo. Las estrellas se apagaban, los planetas se destruían y las almas dentro de ese universo estaban siendo arrastradas hacia un vacío oscuro y profundo. El poder detrás de esta destrucción no era algo que Issei reconociera de inmediato, pero lo que sentía era un poder tan oscuro y antiguo que superaba cualquier amenaza que hubiera enfrentado antes. Algo está mal, muy mal, murmuró Issei, mientras se acercaba al universo en peligro. Cuando llegó al borde del colapso, vio una figura en el centro de la destrucción, una entidad que emanaba una oscuridad aún más profunda que la de su versión oscura. Esta figura estaba envuelta en un manto de sombras, con ojos que brillaban como agujeros negros. A su alrededor, la realidad misma se distorsionaba y se rompía. ¿Quién eres tú?, preguntó Issei, su voz llena de autoridad. La entidad oscura levantó su mirada, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Tú y yo somos más similares de lo que piensas, Issei Oudou. Yo soy lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Soy el vacío, la encarnación de la no existencia, el poder que surge cuando la creación y el equilibrio fracasan. Issei sintió una oleada de energía oscura emanando del vacío. A pesar de que había aceptado su propia oscuridad, lo que sentía aquí era diferente. No era simplemente odio o resentimiento, era la ausencia de todo. Una fuerza que buscaba devorar la existencia misma. Yo soy el tribunal viviente, dijo Issei, plantándose frente a la entidad. Mi deber es mantener el equilibrio en el multiverso. No puedo permitir que destruyas este universo. El vacío rió, un sonido hueco que parecía resonar en todos los rincones del cosmos. ¿Equilibrio? ¿Crees que puedes mantenerlo, Issei? El equilibrio es una ilusión. Eventualmente, todo se disuelve en el olvido. Yo soy el final de todas las cosas. Tú puedes intentar detenerme, pero soy inevitable. Issei sintió una sensación de peligro inminente. El poder del vacío no era simplemente una amenaza física, sino algo que intentaba corromper la misma esencia de la existencia. A medida que la oscuridad del vacío crecía, los límites de su poder también se expandían, devorando la energía y distorsionando la realidad. Draiga, pensó Issei, esto es peor de lo que imaginé. Su poder es inmenso. Draiga, quien había permanecido en silencio desde la fusión con el tribunal viviente, respondió con gravedad. Este ser es más antiguo que cualquier diablo o dragón. Representa el fin absoluto de todas las cosas. Debes luchar con todo lo que tienes, Issei. Issei asintió, y dejó que su energía se expandiera. Las estrellas que lo rodeaban brillaron con una intensidad renovada mientras se rodeaba de una barrera de luz dorada, el poder del tribunal viviente manifestándose completamente. Sentía el peso de su responsabilidad, pero esta vez, estaba preparado para enfrentarlo. No permitiré que destruyas el equilibrio, dijo Issei, su voz firme mientras extendía las manos hacia el vacío. El multiverso depende de ello. La energía dorada del tribunal se lanzó hacia la entidad, impactando con una fuerza abrumadora. Sin embargo, el vacío no mostró señales de debilidad. Absorbió parte del ataque, sonriendo con una mueca de desprecio. El equilibrio ya está roto, Issei. Tú solo puedes retrasar lo inevitable. Yo existo en cada universo, en cada rincón del tiempo y el espacio.
Soy el fin de todo. Issei no se dejó intimidar. Aunque el vacío parecía invencible, sabía que su deber era detenerlo a toda costa. El tribunal viviente dentro de él le daba una claridad que nunca antes había tenido. Tal vez seas inevitable, pero yo también lo soy. El equilibrio es eterno, incluso si alguien como tú intenta destruirlo. El vacío rugió de furia, y las sombras a su alrededor se extendieron, devorando todo a su paso. Los dos colisionaron, energía dorada contra oscuridad absoluta, en una batalla que sacudía los cimientos de la realidad misma. Issei lanzó ataques cargados con la fuerza del tribunal, mientras el vacío contrarrestaba con una energía que parecía drenar la vida y la existencia misma. Pero, a pesar del inmenso poder del vacío, Issei no flaqueaba. Recordó lo que había aprendido en el Nexo. La oscuridad y la luz debían coexistir para que hubiera equilibrio. Aunque el vacío representaba la destrucción, Issei representaba la preservación. El equilibrio no es la ausencia de oscuridad, vacío. Es la armonía entre la creación y la destrucción, dijo Issei, mientras su energía comenzaba a cambiar. Su luz dorada se mezclaba ahora con las sombras, creando una forma de energía que el vacío no esperaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el vacío, confundido. Issei sonrió. Estoy aceptando lo que eres. Sin ti, no hay equilibrio. Sin destrucción, no puede haber creación. Pero eso no significa que puedas devorar todo sin resistencia. Con un rugido final, Issei canalizó todo el poder del tribunal viviente y su propia humanidad en un ataque devastador. La energía de la luz y la oscuridad combinada se estrelló contra el vacío, creando una explosión que resonó en todo el multiverso. El vacío gritó mientras su forma comenzaba a desintegrarse. La oscuridad que lo rodeaba se disipaba lentamente, como un viento suave que barría las sombras. La destrucción que había causado en el universo comenzó a revertirse, y las estrellas volvieron a brillar. Issei flotaba en el espacio, agotado pero triunfante. Sabía que esta batalla no era el fin del vacío, pero al menos había logrado restaurar el equilibrio por ahora. El equilibrio siempre será frágil, murmuró para sí mismo, pero mientras yo esté aquí, nunca se romperá del todo. Con el universo restaurado, Issei comenzó su viaje de regreso, sabiendo que su lucha por el equilibrio estaba lejos de haber terminado. Nuevas amenazas surgirían, y cada vez serían más grandes. Pero ahora, estaba listo para lo que fuera. Continuará, capítulo 6. La amenaza de los eternos. El equilibrio se ha restaurado, pero fuerzas más allá de la comprensión de Issei comienzan a moverse. Los eternos, las entidades más antiguas del multiverso, observan con recelo la creciente influencia de Issei y del tribunal viviente. ¿Podrá Issei mantener el equilibrio cuando los mismos fundamentos del multiverso comiencen a cuestionarse? Capítulo 6. La amenaza de los eternos. Issei flotaba entre las estrellas, contemplando el universo que acababa de salvar del colapso. Su batalla contra el vacío había sido intensa, pero lo había superado con una nueva comprensión del equilibrio. Sin embargo, no podía ignorar la sensación persistente de que algo más se estaba gestando en las profundidades del multiverso. La batalla contra el vacío fue solo el principio. Mientras se alejaba del universo que acababa de restaurar, una nueva perturbación capturó su atención. Esta vez, no era una distorsión en la realidad, sino una presencia que lo observaba desde lejos. Un poder antiguo, más allá del tribunal viviente, se aproximaba, y la vastedad de su energía hacía que el propio tribunal en su interior se inquietara. Draiga, pensó Issei, ¿sientes eso? Draiga, cuya presencia siempre había sido firme y poderosa, respondió con un tono de cautela. Sí, lo siento, Issei. Lo que sea que viene hacia nosotros, es más antiguo y poderoso que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. No es solo uno, son muchos. De pronto, el espacio a su alrededor comenzó a ondular como si el tejido mismo del cosmos se estuviera plegando. Issei observó cómo varias figuras comenzaron a materializarse desde la nada. Cada una irradiaba un poder que desafiaba la comprensión. Sus formas eran variadas. Algunos tenían cuerpos etéreos, otros se asemejaban a humanoides gigantes, y otros más no parecían tener una forma física definida, siendo pura energía. Estos seres eran los eternos, las entidades que gobernaban el multiverso desde sus rincones más ocultos, observando todo, pero sin intervenir directamente. Eran los encargados de vigilar el equilibrio cósmico desde el principio de los tiempos, incluso antes del tribunal viviente. Una figura se adelantó entre ellos, un ser de aspecto imponente con una túnica que parecía estar hecha de estrellas y galaxias en constante movimiento.
Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este universo, y cuando habló, su voz retumbó en todas direcciones. Issei Oudou, reencarnación del tribunal viviente, dijo la figura. Nosotros somos los Eternos. Hemos observado tu reciente conflicto y hemos venido a juzgar tu posición como guardián del equilibrio cósmico. Issei los observó en silencio. A pesar de su inmenso poder, mantuvo la calma, aunque podía sentir que el ambiente estaba cargado de tensión. Sabía que los Eternos eran entidades cuyo poder superaba incluso al tribunal viviente en ciertos aspectos. No eran sus enemigos, pero tampoco aliados. Eran neutrales, y su juicio era definitivo. ¿Juzgarme?, preguntó Issei, su mirada fija en el ser que había hablado. Mi deber es preservar el equilibrio del multiverso, y eso es lo que he hecho. ¿Por qué ahora decidís intervenir? El Eterno, cuyo nombre resonaba en el multiverso como Cronos, el guardián del tiempo, entrecerró sus ojos. Tu reciente enfrentamiento con el vacío ha alterado la dinámica del multiverso más de lo que te das cuenta. El vacío es una entidad primordial, un fragmento del final inevitable. Al enfrentarlo y superarlo, has creado una onda expansiva que afecta no solo a este universo, sino a muchos otros. Issei frunció el ceño. Aunque había sentido que la batalla había sido intensa, no pensó que sus acciones hubieran causado una perturbación tan grande. ¿Y qué queréis que haga al respecto?, preguntó, intentando mantener su compostura. Otra de las figuras se adelantó. Esta era una entidad conocida como Epemera, el Eterno de la transitoriedad y la muerte cósmica. Su forma parecía cambiar constantemente, como si estuviera en un estado de perpetua disolución. Tus acciones, aunque bien intencionadas, han desbalanceado ciertas fuerzas primordiales, dijo Epemera con una voz suave pero inquietante. El equilibrio cósmico no solo depende de la preservación, sino también de la disolución controlada. Has interferido en el ciclo natural. Issei apretó los puños. Sabía que su deber como tribunal viviente era actuar cuando el equilibrio estaba en peligro, pero no había anticipado que las propias fuerzas del multiverso lo pondrían bajo escrutinio. Hice lo que creí correcto, dijo. El vacío habría destruido ese universo y todo lo que lo rodeaba. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados. Otra figura, de una estatura colosal y una presencia casi divina, habló entonces. Era Aeon, el Eterno de la existencia infinita. Su voz era profunda, resonando como el eco de 1000 galaxias. Entendemos tus motivaciones, Issei, pero el problema reside en que ahora estás en un punto crítico. Has comenzado a cruzar límites que incluso el tribunal viviente no debería cruzar. Tu poder ha crecido, pero con ello, también ha crecido tu influencia. Estamos aquí para asegurarnos de que comprendas lo que eso implica. Issei sintió una presión abrumadora. No era simplemente una cuestión de poder, sino de responsabilidad. Los Eternos no solo estaban ahí para juzgar sus acciones, sino para asegurarse de que su existencia no amenazara el equilibrio en sí mismo. ¿Qué es lo que queréis que haga?, preguntó Issei, sintiendo que el peso de su posición se volvía aún más pesado. Cronos avanzó nuevamente, su mirada penetrante. Queremos que demuestres que aún puedes mantener el equilibrio. Has enfrentado al vacío, pero esa fue solo una pequeña parte de lo que se avecina. Hay fuerzas en movimiento, fuerzas que intentarán corromperte y usar tu poder para sus propios fines. Si caes en la tentación de la venganza o el odio, incluso con la mejor de las intenciones, podrías destruir todo lo que juraste proteger. Issei escuchó atentamente. Sabía que había luchado contra su propia oscuridad y había encontrado la manera de integrar su parte más sombría. Pero lo que los Eternos estaban insinuando era algo mucho más profundo. El tribunal viviente te eligió por una razón, continuó Cronos. Pero ahora debes demostrar que eres digno de ese poder. Porque si fallas, el multiverso mismo podría colapsar bajo el peso de tu influencia. Epemera habló de nuevo, su voz susurrante como el viento entre las estrellas. Estás en una encrucijada, Issei. De ti depende si te conviertes en el protector o en el destructor del equilibrio. Los Eternos te observaremos, y si demuestras no ser digno, intervendremos. El mensaje era claro. Issei debía andar con cuidado. Su poder había crecido más allá de lo que alguna vez imaginó, pero también lo había hecho la responsabilidad que recaía sobre él. Lo entiendo, dijo Issei, con una voz firme. No tomaré este poder a la ligera. Haré lo que sea necesario para proteger el equilibrio, sin importar el costo. Cronos asintió lentamente. Eso esperamos, Issei Oudou. Tu verdadero desafío aún está por venir. Mantente firme, porque las fuerzas que se avecinan no serán fáciles de enfrentar.
Con esas palabras, los Eternos comenzaron a desvanecerse, dejando a Issei solo en el vasto vacío del cosmos. Aunque habían desaparecido, Issei sabía que sus ojos seguían sobre él, observando cada uno de sus movimientos. ¿Continuará?